¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, Dios sea contigo en esta mañana y su gloria sea resplandeciendo y llevando adelante nuestras vidas. La vida cristiana va adelante. Nuestro caminar debe ir en ascenso y la santificación debe de ser más que una doctrina, una experiencia real en la vida de todo creyente. Estamos revisando principios bíblicos sobre Cristo como el jefe, la cabeza, el Señor, el Rey de su iglesia. Así que número 1, Cristo es la cabeza de la iglesia. Número 2, Cristo es el Salvador. Número 3, Cristo es el dueño. Número 4, Cristo ha prometido edificar su iglesia. Número 5, Cristo anhela que la iglesia sea el lugar donde se lleva a cabo su voluntad. Número 6, Cristo es el protector de su iglesia. Número 7, Cristo es el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Vamos a continuar ahora con el número 8. Cristo nos injerta en su cuerpo y nos coloca en una iglesia local para que crezcamos. Yo creo que esa es la realidad. La necesidad de pertenecer a una iglesia local es que tú puedas crecer. El punto es que vivimos en una sociedad acostumbrada, moldeada por el hacer y no por el ser. Creemos que nos tenemos que concentrar en el hacer, en las obras. Lamentablemente en Latinoamérica, y no sé si en este país o en otro país de Latinoamérica sea mayor, pero lamentablemente muchos de nosotros provenientes del catolicismo arrastramos al católico que mora dentro de nosotros y le damos una primacía, una importancia al hacer por encima del ser. Eso nos lleva a no estar tranquilos porque debo estar haciendo algo. Debo recordarte que el hacer en la vida del cristiano es el producto o son los frutos de nuestra intimidad con el Señor. Por lo tanto, debe haber un equilibrio, debe guardarse una correspondencia entre lo que somos y lo que hacemos. Ninguno es más importante, pero el católico que traemos dentro de nosotros dará más importancia al hacer que al ser. Voy a tomar el pasaje de Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Observa el propósito de la iglesia. Perfeccionar. La palabra es catartizo. Significa reparar, remendar o restaurar. Así que la pregunta que todos, incluyéndome a mí, debemos hacernos es: ¿por qué tenemos que ser catartizados, perfeccionados? Debemos reconocer que llegamos hechos giras del mundo cuando el Señor nos añade a su iglesia, con traumas, con pecado, con emociones desequilibradas, incluso con problemas psicológicos. Y es entonces cuando la palabra de Dios comienza en nosotros una obra increíble, una obra de restauración, de reparación, de remendarnos, de perfeccionarnos. De esta manera debemos reconocer que la iglesia no es un microondas.
Restaurar una vida toma tiempo y a veces toma mucho tiempo. No hay crecimiento express. Creer que después de un tiempo determinado un cristiano está terminado o ha alcanzado su madurez al máximo es irreal. Muchos cristianos que son salvos se quedan como los bonsái, sin crecimiento, chaparros pero bonitos. Pero esa no es la realidad de la vida cristiana. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que demos mucho fruto. Por lo tanto, necesitamos ser perfeccionados en el lugar donde Cristo nos ha añadido. Observa que en este particular el hombre ha cometido grandes errores al pensar que él puede determinar y decidir cuándo salir y cuándo entrar en una iglesia local, o su nivel de involucramiento. Es increíble, pero a veces la gente tiene más relaciones fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Está más comprometida con gente de afuera que con gente de adentro. Y eso va hablando de esa incongruencia entre el ser y el hacer. Bueno, sigamos. Número 9. Cristo edificó a la iglesia para que guardara las verdades de Dios. Primera de Timoteo 3:15, un pasaje al que ya nos hemos referido. Para que si tardo, le dice Pablo a su amado Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte allí significa el asiento, el soporte de la verdad, el lugar donde la palabra de Dios tiene una primacía por encima de todas las cosas. En otras palabras, se nos ha encomendado la palabra de Dios, la sana doctrina. Esta debe ser predicada con responsabilidad, con integridad y no de manera equivocada. Fue en ese sentido que Judas escribe su epístola en el verso 3 y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una realidad que vivimos en un tiempo de muchas herejías, de muchas mentiras y errores doctrinales siendo predicados como la verdad de Dios. Y lo peor del caso es que se nos dice con Biblia en mano. Si nosotros no hemos agudizado los sentidos espirituales, creemos todo lo que se nos dice. Por lo tanto, hermanos, necesitamos discernir todo lo que escuchamos y filtrarlo por el contenido total de la palabra de Dios. Esta es una vida dominada por la palabra de Dios, no por nuestros sentimientos, emociones o pensamientos. Así que necesitamos realmente proclamar la verdad y también guardar la verdad. Número 10. Cristo da instrucciones a su iglesia. Obsérvalo en Mateo 18, verso 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué nos recuerda este pasaje? Nos recuerda que en la casa de Dios
hay orden. Hay orden. Cuando un hermano peca, cuando un hermano se revela a la palabra de Dios, se revela a la dirección pastoral, está buscando lo suyo y no lo de Jesús, está buscando su gloria y no la gloria de Jesús, claramente el pasaje te dice: ve y habla a solas con tu hermano. Potencialmente muchos problemas pueden arreglarse aquí si hablamos con la persona indicada. ¿Cuál es el problema? Bueno, hemos observado una y otra vez en nuestra iglesia local y en otras iglesias que este principio se viola y la gente va y habla con la persona no indicada. Bueno, si esto funcionara, entonces el resumen es: has ganado a tu hermano. Pero si eso no funciona, entonces la Biblia te dice que vayas con 2 o 3 testigos. Si eso funciona, has ganado a tu hermano. Pero si eso no funciona, entonces la Biblia te dice: dilo a la congregación. Si eso no funciona, entonces no hemos ganado al hermano y por lo tanto tenemos que llegar a tenerle por gentil y publicano, esto es, excomulgarlo de la comunión de la iglesia. Observa que el Señor, quien nos gira instrucciones, sabe cómo deben hacerse las cosas en su iglesia. Sabe cómo hay que hacerse las cosas en su iglesia. Bueno, ese es el ejercicio real de disciplina al interior de toda iglesia local. Ejercitar disciplina es uno de los actos de amor más grandes que una iglesia pueda tener. ¿Estás viendo el pecado de alguien? No lo criticas. No lo señalas, no lo juzgas, lo disciplinas en el amor del Señor. Porque el propósito es: quiero ganar a un hermano. Esta es una parte de la disciplina. La otra parte de la disciplina es cómo ese hermano responde al medio de gracia que Dios le está otorgando. Si la respuesta es negativa, si la respuesta no es sincera, no es firme, entonces nunca podremos llegar a decir: he ganado a un hermano. ¿Qué se hace entonces? Bueno, no puedes hacer mucho. Si el Espíritu Santo no ha traído convicción, si la obra de la verdad no ha traído convicción, entonces debemos llorar y debemos dejar ir a ese hermano, porque nunca lo pudimos alcanzar o ganar para que la obra del Señor fuera real en su vida. Bueno, aún en esto, hermanos, hay gran gozo en saber que Dios da instrucciones firmes a su iglesia de cómo deben hacerse las cosas. No es como el hombre quiere, es como Cristo manda. Por lo tanto, Cristo nos injerta en su cuerpo y nos coloca en una iglesia local para que crezcamos. Cristo edifica su iglesia para que nosotros guardemos sus verdades y Cristo ordena a su iglesia. Vamos a dar gracias a Dios por ello. Señor, gracias te damos porque en un mundo que no tiene freno, en un mundo que no tiene rumbo, tu iglesia tiene rumbo. Nosotros tenemos rumbo gracias a tu palabra y a lo que tú nos has ordenado por medio de ella. Así que yo te pido que tú seas siempre exaltado, siempre glorificado y siempre bendecido en la vida de tu iglesia local y en la vida de tu iglesia universal. Bendice a todos nuestros hermanos, bendice sus vidas, bendice sus familias, bendícenos con un entendimiento mayor de todos estos asuntos, porque son la verdad de Dios para nuestras almas. Ponemos este día en tus manos, pedimos tu bendición, pedimos que nos guardes y pedimos que sigas salvando y añadiendo a aquellos que han de ser salvos a tu iglesia. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.